Imagínate esto por un segundo. Dos antiguas capitales de Sudamérica, con más de 400 años de historia compartida a orillas del mismo río de color león. Una, en Uruguay. La otra, en Argentina. Ambas, joyas coloniales, pero la experiencia que ofrecen diametralmente opuesta. La protagonista de esta historia es Astrid, una mujer que vino desde Dinamarca. Como arquitecta, dueña de una mirada entrenada para leer el espacio, se embarcó en un viaje para ver con sus propios ojos la belleza de las ciudades antiguas del Cono Sur. Sin embargo, en su primera parada, Colonia del Sacramento, la realidad la golpeó con una crudeza inesperada. En lugar de la pátina del tiempo, encontró las cicatrices de restauraciones torpes. En lugar de misterio, estatuas de próceres iluminadas con una luz artificial que delataba cada imperfección. Y en lugar de calma, el estruendo de los turistas rompiendo el encanto. ¿Es esto, de verdad, el corazón de 400 años de historia? Se preguntó, y una profunda decepción la envolvió como la niebla del río. Pero esa misma decepción fue el viento que la empujó con más fuerza hacia su siguiente destino, Buenos Aires. Y en el instante en que sus pies tocaron los adoquines de San Telmo, supo que algo era diferente. Se quedó sin aliento. Había una quietud que fluía por todo el barrio, un orden invisible tejido en los gestos de la gente. El pasaje de la Defensa, con sus anticuarios y sus patios, parecía la entrada a otro mundo, y en la ceremonia silenciosa de compartir un mate, descubrió una filosofía de la lentitud y el respeto. ¿Por qué, siendo ciudades hermanas, la experiencia era tan distinta? ¿Quién y cómo se protege esa quietud, esa belleza intangible? El eco suave de una guitarra lejana que resonaba en su pecho desde que comenzó el viaje, ¿qué respuesta le daría al final? Esta no es solo la crónica de un viaje. Es el diario de una búsqueda que se pregunta qué significa proteger la cultura. ¿Qué implica diseñar una ciudad? Y, sobre todo, ¿qué deberíamos llegar al futuro? Es el registro de una travesía comparativa que le sacudió el alma. Antes de que empiece la historia, te pido que te suscribas al canal y le des al botón de me gusta. Así, la plataforma te seguirá recomendando vídeos que te puedan interesar. Tu apoyo con la suscripción nos ayuda un montón. Además, en la descripción te dejo links a otros vídeos recomendados. No te los pierdas. La noche en Copenhague era tan silenciosa como siempre. Una llovizna fina golpeaba contra la ventana, y la luz de los faroles se desangraba sobre el empedrado mojado. Astrid estaba a punto de cerrar la notebook que tenía abierta sobre el escritorio, pero una miniatura de YouTube le detuvo la mirada. La foto mostraba una callecita angosta, de adoquines gastados, flanqueada por fachadas coloniales ocres y balcones de hierro forjado. El título decía, San Telmo, el alma de Buenos Aires. Sin pensarlo demasiado, casi por inercia, apretó el botón de play. Al instante, la pantalla se llenó con la vida de la Plaza Dorrego un domingo por la tarde. Cientos de personas se movían entre los puestos de antigüedades, pero nadie gritaba. El murmullo de las conversaciones, el rasgueo de una guitarra criolla y el roce de los zapatos de una pareja bailando tango sobre un damero improvisado no rompían la calma, al contrario, la subrayaban, le daban textura. Fue en ese momento. En lo más profundo de su pecho, sonó algo. Como el eco melancólico de un bandoneón lejano, o quizás el sonido de una copa de cristal al chocar suavemente con otra. No podía explicarlo, pero sintió con certeza la vibración de un comienzo. Astrid tomó un lápiz de grafito de su portalápices y escribió en su cuaderno de notas, se puede diseñar la quietud. Las imágenes del vídeo se sucedían, el empedrado mojado por una lluvia reciente, los muros cubiertos de enredaderas, los carteles de los locales, discretos, hechos de fileteado porteño. Todo parecía unificado, como los capítulos de una misma novela. Su instinto profesional se activó de inmediato. En el diseño de marcas, en su laburo diario, siempre le pedían que todo fuera llamativo, que captara la atención. Pero acá, en esas imágenes, era precisamente la ausencia de estridencia lo que hacía que el paisaje resaltara con una belleza vívida y serena. El vídeo pasó a mostrar el interior de un bar notable. Un hombre mayor, el cebador,
preparaba un mate con una parsimonia ritual. El golpeteo suave de la bombilla contra el mate de calabaza, el sonido del agua al caer desde el termo, y los largos silencios que se intercalaban entre cada sorbo compartido. Astrid, sin darse cuenta, agregó una nueva anotación a su cuaderno: el silencio puede ser un material. Cuando se quiso dar cuenta, estaba completamente cautivada. Sentía que toda la ciudad, o al menos ese barrio, estaba atravesado por una misma filosofía de diseño, por una idea central. Al final del vídeo, una pareja de turistas extranjeros paseaba de noche por las calles de San Telmo. Se los veía relajados, integrados. En cualquier otro destino turístico, esa mezcla de nacionalidades suele generar un caos ruidoso. Pero por alguna razón, ahí reinaba una calma general. El lápiz de grafito grabó una tercera línea mientras, de nuevo, sentía aquel eco suave en el pecho: el movimiento se convierte en orden. Afuera, la lluvia había cesado. El reflejo de los faroles sobre el empedrado de Copenhague se había vuelto nítido, y la calle estaba en completo silencio. Astrid cerró su cuaderno. Tengo que ir a descubrir qué es este sonido, pensó. La hora del almuerzo en la oficina. En el comedor vidriado entraba una luz suave que se posaba sobre las mesas blancas, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Astrid, con su bandeja en la mano, buscaba un lugar donde sentarse cuando vio que Belén, su colega, la saludaba con la mano. Che, Astrid. Acá. Belén era uruguaya, aunque llevaba años viviendo en Dinamarca. Tenía un carácter alegre y directo. Sus conversaciones en las pausas del trabajo siempre eran un soplo de aire fresco, pero se encendían con una pasión especial cuando hablaban de viajes. Apenas Astrid se sentó, Belén fue directo al grano. Últimamente no parás de ver vídeos de Buenos Aires, ¿no? Astrid se rió, sorprendida. ¿Cómo sabes? Porque tenés cara de turista soñando con el Río de la Plata, che. Es obvio. La broma distendió el ambiente, pero lo que dijo a continuación tenía un tono extrañamente serio. Mirá, si vas a ir a Buenos Aires, que es una locura de linda, te digo una cosa: antes tenés que pasar por Colonia. Tenés que verla primero. Astrid la miró, extrañada. ¿Colonia? Sí, Colonia del Sacramento. Es la joya colonial de Uruguay, patrimonio de la humanidad. Tiene más de 400 años, es la ciudad más antigua del país. El casco histórico está intacto, con sus casitas portuguesas y sus calles de piedra. Se dice que no tiene nada que envidiarle a San Telmo. Belén hablaba con entusiasmo, gesticulando para dar más fuerza a sus palabras. Imagínate la Basílica del Santísimo Sacramento, imponente. El faro, desde donde ves toda la costa y hasta Buenos Aires en un día despejado. La calle de los Suspiros es pura magia. Y lo mejor de todo es que, como destino turístico, todavía no está tan comercializada como Buenos Aires. Ahí sí que vas a sentir la historia de verdad, la historia cruda. Astrid escuchaba en silencio. Para ella, que en su trabajo siempre ponía el foco en la comparación, en el análisis de las diferencias, la propuesta de contrastar dos ciudades históricas a ambos lados del río le pareció una idea fascinante, una provocación que no podía ignorar. Buenos Aires está llena de turistas, continuó Belén, con un matiz de amargura en la voz. Honestamente, la última vez que fui, no fue lo que esperaba. Demasiado ruido, demasiado show para el turista. Pero Colonia es otra cosa. Todavía es rústica, se puede sentir el aliento de la historia en cada rincón. Si vas vos, con tu ojo de arquitecta, sé que vas a poder hacer una comparación interesantísima. Astrid acercó una servilleta de papel y, sin darse cuenta, dibujó dos columnas con su lápiz. A la izquierda, Colonia. A la derecha, Buenos Aires. Los dos espacios, todavía vacíos, parecían desafiarla. Una comparación, murmuró para sí misma. Su manía de analizar, propia de su profesión, se estaba filtrando en sus planes de viaje. Las palabras de Belén habían sembrado en ella la semilla de una nueva forma de viajar. Cuando la pausa del almuerzo terminaba,
Belén le dijo con una sonrisa. Primero anda a Colonia, viví la experiencia auténtica. Después cruza el charco a Buenos Aires. Te aseguro que vas a ver la diferencia. Astrid asintió, mientras sentía de nuevo esa leve resonancia en el pecho. Aquel eco suave, como el de una guitarra melancólica, el mismo que había sentido la noche anterior al ver el vídeo. Al parecer, este viaje no iba a ser solo turismo. Iba a ser algo más. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el corazón de Astrid latía con una mezcla de ansiedad y expectativa. Desde Montevideo hasta Colonia del Sacramento había un viaje en ómnibus de casi 3 horas. A través de la ventanilla, las suaves colinas onduladas de un verde intenso y las casitas con techos de tejas que salpicaban el paisaje alimentaban su imaginación sobre la ciudad histórica que estaba a punto de conocer. Se pegaba al vidrio y anotaba frases cortas en su cuaderno, capas de verde. La fuga de la mirada. Su costumbre de diseñadora le impedía limitarse a sentir que el paisaje era simplemente lindo. Al llegar a Colonia, un enorme cartel sobre la terminal de ómnibus le dio la bienvenida. Bienvenido a la ciudad histórica, 400 años de historia. Los edificios de la avenida principal tenían decoraciones que intentaban imitar el estilo colonial, un esfuerzo evidente por recibir al turista. La primera impresión no fue mala, al contrario, sintió con fuerza la voluntad de toda la ciudad por escenificar su historia. En el pequeño hotel boutique donde se alojaría, el dueño, el señor Ramírez, la recibió con un inglés fluido y amable. Desplegó un mapa sobre el mostrador y le explicó con detalle la ubicación de la basílica, el faro y la famosa calle de los suspiros. Astrid le agradeció la amabilidad, pero por dentro no pudo evitar una punzada de duda. No se sentirá más como un parque temático sobre la historia que como una ciudad que siente su propia historia, pensó, preguntándose si no sería un prejuicio de su profesión. A la mañana siguiente, salió a caminar muy temprano. En la bruma matinal, las siluetas de los árboles de la costa se disolvían suavemente y en las calles flotaba una quietud prometedora. El barrio histórico, con sus calles de adoquines y sus casas bajas de techos de teja, tenía sin duda un encanto particular, y los pocos turistas que había a esa hora se movían con discreción. Pero al doblar en una esquina, se topó de golpe con carteles modernos de colores chillones y cafés con estética globalizada. La tradición y la modernidad convivían sin orden ni concierto, y Astrid notó de inmediato la falta de armonía visual. Se ven las costuras, murmuró para sí misma, y trazó una línea en su cuaderno. Una nueva categoría se sumaba a su tabla comparativa, la armonía visual. Por la tarde, la cena en un restaurante local fue maravillosa. Un chivito uruguayo espectacular, tierno y sabroso. El recuerdo del sabor quedó grabado en su memoria. Pero al salir del local, la magia se rompió. Una fila de ómnibus de turismo bloqueaba la calle, y de ellos descendían grupos de turistas que caminaban riendo a carcajadas. El bullicio ahogó el regusto placentero de la cena. Astrid recordó de pronto el vídeo de San Telmo. Allí también había mucha gente, pero extrañamente se conservaba una cierta calma. ¿Cómo puede ser que, siendo ciudades tan cercanas, la densidad del aire sea tan diferente?, se preguntó. Al final de su primer día en Colonia, sentada junto a la ventana de su habitación, abrió el cuaderno mientras el viento nocturno mecía las cortinas. En la columna de la izquierda, la de Colonia, añadió nuevas notas, historia escenificada. Falta de armonía. El bullicio que devora la quietud. La columna de la derecha, la de Buenos Aires, seguía en blanco. Pero ese vacío se había convertido para Astrid en su mayor expectativa. El aire de la mañana era fino y frío. La ventanilla del taxi que la llevaba hacia el corazón del barrio histórico estaba ligeramente empañada. Con la punta del dedo, dibujó un círculo y el verde de la Plaza Mayor apareció borroso. Al pararse frente a la Basílica del Santísimo Sacramento, Astrid contuvo la respiración. Las escalinatas de piedra se desplegaban como un abanico, y el musgo entre las juntas contaba una historia silenciosa. La disposición era sobria, y el edificio parecía abrazar la topografía del terreno con elegancia. A lo lejos, el tañido corto de una campana hizo que los pasos de la gente se acompasaran por un instante.
Hermoso, fue la palabra que estuvo a punto de salir de su garganta, pero se detuvo. Intentó sacar su lápiz de grafito, pero en su lugar, metió las manos en los bolsillos de su abrigo. Quería ajustar su mirada, su propio foco, a lo que veía. Priorizar la reacción de su cuerpo sobre el vicio de su profesión. A medida que subía las escaleras, sentía lo ingenioso que era el recorte del paisaje. El espacio enmarcado entre un portón y otro incorporaba la arboleda de la plaza de forma natural, como parte de la composición. Sin embargo, al acercarse, Astrid se detuvo en seco. El color de la mampostería cambiaba bruscamente. Junto al tono profundo y ambarino de la piedra original, se veía un mortero de cemento moderno, de un gris claro y artificial, que unía las piedras restauradas. La junta en sí era prolija, pero esa misma prolijidad la hacía resaltar aún más. Deslizó los dedos suavemente por la textura del muro, sintiendo el contraste, y anotó una frase corta en su cuaderno, la confesión de la costura. Cuando un edificio te cuenta a gritos que ha sido reparado, la narrativa del conjunto se interrumpe. Al atravesar el pórtico, le llamaron la atención unas molduras de un color que no era ni dorado ni ocre, sino un tono intermedio, apagado. Los relieves eran precisos, los motivos parecían respirar. Aún así, la mirada de Astrid se deslizó inevitablemente hacia la cartelería. La ubicación del cartel explicativo, el ángulo de las flechas, el grosor de la tipografía. Cada elemento era razonable por separado, pero al mismo tiempo, todos afirmaban su propia existencia. «Estoy acá», parecían gritar. Ella lo sabía bien. La buena intención de informar a menudo fatiga la vista. Cuanta más buena intención, menos espacio en blanco queda para la quietud. Cuando la densidad de la historia y la densidad de la señalética compiten, donde decide uno posar el corazón. En un rincón del atrio, una pequeña sombra se movía. Una mujer del personal de limpieza, con una escoba en la mano, se agachaba para recoger algo del suelo. Sus movimientos no hacían ruido. Astrid la observó, fascinada, por un momento. Solo en ese instante, en el que un gesto humano ordenaba el espacio, todas las costuras visibles desaparecieron. El viento que cruzaba el atrio acarició el borde de su falda y las hojas de los árboles con la misma velocidad. La belleza solo nace cuando la estructura y el gesto cantan a coro, murmuró para sí misma, y dibujó un pequeño círculo en su cuaderno, el momento del coro. Se sentó en el borde de una de las galerías laterales y la luz cambió. Una nube se movió, y las sombras de la plaza se hicieron ligeramente más densas. La sombra que proyectaba el alero del techo dibujaba sobre el suelo de baldosas una reja alargada que se cruzaba con la dirección de las juntas, creando un ritmo sutil. Astrid levantó la palma de la mano hacia la luz y sonrió levemente. Este lugar era muy hermoso. Cuanto más tiempo pasaba, más capas se revelaban. Una fila de turistas cruzó el portón, y el murmullo se acercó. La risa de alguien resonó, el zapato de otro resbaló levemente en un escalón. Un anuncio en varios idiomas sonó por un altavoz, y las capas de sonido comenzaron a superponerse. No era algo malo, simplemente, con cada nueva capa de ruido, la respiración de la arquitectura se volvía un poco más lenta. Could you take a picture of us? Una pareja de habla inglesa le pidió una foto. Astrid asintió con una sonrisa. Justo cuando apretaba el disparador, la voz de un guía llegó a través de un megáfono desde atrás. La explicación era precisa, el contexto histórico, las fechas de las restauraciones. Mientras escuchaba, una pregunta diferente crecía en su interior, la quietud, ¿cuándo y cómo se protege? ¿Se puede proteger aunque aumente la gente? Y si se puede, ¿dónde está el manual de instrucciones? Al doblar una esquina del claustro, Astrid se detuvo. Al borde de su campo visual, una franja de tejas de un color diferente se alineaba como una cicatriz. El tono opaco de las tejas viejas contrastaba con el brillo de las nuevas. La elección de no ocultar la reparación era honesta, pero la honestidad y la armonía no siempre son sinónimos. La estética de mostrar la herida versus la técnica de no mostrarla. ¿Cuál de las dos profundizaba la historia de este lugar? Añadió otra nota a su cuaderno,
la técnica de la costura invisible. Y agregó en minúscula, verificar en Buenos Aires después. Cuando terminó de recorrer el lugar y regresó al punto de partida, el sol pegaba un poco más fuerte. Las sombras eran más densas y las filas de gente, más largas. Se sentó en un banco de una zona de descanso habilitada en la galería y, a lo lejos, vio un cartel de colores intensos. Una bandera de una heladería, un anuncio de refrescos, el packaging de los souvenirs. Las cosas necesarias se presentaban con la cara de lo necesario, llamando la atención con el volumen necesario. Astrid apartó la vista y se llevó una mano a la frente. No era algo malo, pero había cosas que simplemente no debían llevarse hasta el interior de un lugar así. Bajar el volumen, opacar los colores, desenfocar los contornos. Esa delicadeza aún no formaba parte del diseño. De regreso, se dio vuelta antes de bajar las escalinatas. La línea de la costa, a lo lejos, se desdibujaba en una bruma lechosa. El perfil del tejado dialogaba en silencio con esa línea. Si entornaba los ojos, todo parecía conectarse a la perfección. Si los abría, las costuras volvían a aparecer. Ambas visiones eran reales, y ninguna era mentira. Astrid miró la punta de su lápiz de grafito y se dio cuenta de que estaba ligeramente despuntada. Mientras la afilaba con un pequeño sacapuntas de metal, pensó, no tiene que ser perfecto. Solo hay que elegir cómo se cuentan las costuras para no desenfocar la historia. En el camino de bajada, el viento la empujó por la espalda. La gente que se dirigía a la parada de taxis no formaba una fila ordenada, pero por todas partes veía pequeños gestos de cortesía, cediéndose el paso. Siguió esos intercambios con la mirada y sonrió. El coro también estaba ahí. Nadie había repartido la partitura, pero con un breve gesto de cabeza, la gente se ponía de acuerdo. Entonces, debería ser posible traducir ese coro al lenguaje de la arquitectura, de la circulación y de la señalética. ¿Se puede diseñar la quietud? La pregunta que se había hecho por la mañana empezaba a tomar forma. El taxi llegó y, al abrirse la puerta, sintió de nuevo un leve eco en el pecho. Esta vez, un poco más fuerte que la primera resonancia. No se dio la vuelta. La respuesta no estaba aquí. Lo de hoy era solo el prólogo. Se sentó y, al mirar por la ventanilla, el verde de la plaza fluyó hacia atrás. El techo de la basílica se vio por un instante y enseguida quedó oculto por los árboles. Astrid apoyó el cuaderno en su regazo y trazó una línea en silencio. En la columna de Colonia, nuevas palabras se alineaban, la confesión de la costura. La buena intención del ruido. Las capas de sonido. La técnica de la costura invisible. Esperanza. Se sorprendió a sí misma con esa última palabra y detuvo el lápiz. Esperanza. Que las costuras se vieran significaba que algún día podrían dejar de verse. El trabajo de reenfocar la historia aún estaba pendiente. Ahora, al faro. A ver el espacio de la luz. Se apoyó en la ventanilla y acompasó su respiración al ritmo de traqueteo del auto sobre los adoquines. El taxi se detuvo al pie de una pequeña colina, donde una modesta entrada se aferraba a la ladera rocosa. Astrid tomó aire y cruzó el umbral que conducía al faro de Colonia del Sacramento. Este lugar, según le habían contado, era un punto neurálgico del patrimonio histórico, un faro del siglo XIX que aún funcionaba. Su pecho se llenó de expectación. Soñaba con tocar el misterio de un espacio que fusionaba la naturaleza y la tecnología de otra época, un lugar que había guiado a incontables barcos a través de la niebla del Río de la Plata. Pero al subir y llegar a la linterna, su sensación fue de desconcierto. La estructura era, sin duda, impresionante, un logro de la ingeniería de su tiempo. Sin embargo, lo que la separaba del mecanismo era un grueso acrílico. Y, para peor, unas luces LED instaladas en el techo arrojaban una luz blanquecina y fría sobre todo el conjunto. Lejos de crear una atmósfera de misterio, el lugar se sentía como una sala de exhibición, con una artificialidad que lo despojaba de su alma. Astrid se quedó quieta, abriendo su cuaderno. El lápiz de grafito dejó un trazo rápido y nervioso, la luz define el espacio.
Una luz cálida crea calidez. Una luz fría genera distancia. Pero la luz que había aquí era solo un hecho, iluminar. Las sombras que deberían caer sobre la mampostería, los contornos de la propia lente del faro, todo estaba aplanado por una iluminación uniforme. Los turistas levantaban sus celulares. Como el flash estaba prohibido, todos trataban de ser sigilosos, pero mientras miraban las pantallas, hablaban en susurros. Ese sonido, rebotando en el espacio reducido, creaba una fina capa de ruido de fondo. Astrid frunció el ceño. Cuando no hay un mecanismo para proteger el silencio, un espacio sagrado se convierte en un instante en una sala de museo, pensó. Después de un rato, cerró los ojos. Entonces, el parpadeo de las luces y el murmullo de la gente se desvanecieron, y en su imaginación surgió el faro que debería haber sido. La lámpara original, quizás de aceite, arrojando una luz temblorosa. Las sombras profundas cayendo sobre la piedra. El olor a salitre mezclado con el del combustible. Solo al dibujar en su mente esa escena perdida, su corazón encontró un poco de calma. Al salir y sentir el viento del río en la cara, Astrid exhaló profundamente. Añadió una línea más a su cuaderno: el misterio puede ser creado o asesinado por la luz. Dirigió la mirada a lo lejos y, entre los árboles, distinguió el techo de la basílica. La cicatriz de la restauración demasiado evidente. Y ahora, la extrañeza de esta iluminación artificial. Las dos experiencias en Colonia comenzaban a alinearse en su mente. Costuras invisibles. Luz adecuada. Esos serían los dos temas que debería investigar en Buenos Aires. En lo profundo de su pecho, de nuevo, resonó el suave eco de la guitarra. Esta vez, un poco más largo, como una señal que la guiaba hacia la siguiente puerta. El cielo antes del amanecer era de un blanco lechoso, y la silueta de la arboleda en la rambla parecía el borde fino y doblado de un papel. Astrid se detuvo en la entrada de la calle de los Suspiros, todavía solitaria, y respiró hondo. El empedrado estaba húmedo por el rocío, y un olor a río y a salitre flotaba en el aire. Las casas bajas y coloridas, con sus techos irregulares, parecían una partitura escrita en una caligrafía antigua, y la primera luz del alba la leía lentamente, nota por nota. El canto lejano de un pájaro, 2, 3 veces. El susurro de las hojas de una Santa Rita mecida por la brisa, un sonido que se desvanecía al instante. Sacó su lápiz de grafito y escribió en su cuaderno el diseño del espacio en blanco. Avanzó unos pasos, y a medida que cambiaba el ángulo de la luz del amanecer, la profundidad del espacio se expandía y se contraía. Había poca gente. Una pareja de ancianos que se cruzó con ella bajó la voz, le dedicó un leve asentimiento y se alejó. Astrid se dio cuenta de que no hablaban a coro. Simplemente, sus pasos sobre los adoquines, el sonido de las piedras al ser pisadas 3 o 4 veces, eran absorbidos de inmediato por la quietud. Aquí hay un silencio protegido, sintió. Los carteles eran mínimos y no agredían la vista. La calle de los Suspiros, a esa hora de la mañana, no necesitaba presentarse, simplemente, estaba. Se sentó en el borde de una pequeña plazoleta y completó su anotación: Colonia, por la mañana, la quietud se mantiene de forma autónoma. Las capas de sonido son finas. Los contornos de los carteles son suaves. Tiempo casi suspendido. Al cerrar el cuaderno, sintió como si una cuenta de cristal rodara suavemente en su pecho. Un sonido de presentimiento. Aún no era una certeza. Pasadas las 9, cuando el sol ya calentaba, los turistas empezaron a llegar poco a poco. Una pareja joven, alguien corriendo, una familia. Todavía está bien, pensó Astrid. Las voces eran bajas, los pasos, medidos. Las curvas de las viejas paredes reflejaban la luz, y el azul del cielo no tenía impurezas. Levantó la vista hacia el final de la calle, imaginando el pueblo que despertaba más allá. En ese momento, desde afuera del casco histórico, llegó el murmullo grave y continuo de un motor diésel. Un ómnibus, y al poco tiempo, otro. Cuando los enormes vehículos estacionaron,
las personas brotaron de ellos como si se abrieran paraguas al unísono. La bandera de un guía turístico se alzó, y un megáfono se apoderó del aire. Al principio, debió ser una voz controlada para dar explicaciones, pero para salvar la distancia, el volumen subió. Otro grupo se sumó. Español, portugués, inglés. Las ondas sonoras se superpusieron en la misma frecuencia, y la superficie de la quietud se convirtió de golpe en una red de ruido. Astrid se levantó y retrocedió unos pasos. Pensó que alejándose el ruido disminuiría, pero la ola de sonido la perseguía. La gente, guiada por la bandera, se agrupó frente a las casas más pintorescas y se formaron filas para sacarse fotos. Alguien proponía una pose. Las risas estallaban. En sí mismo, no era algo malo. La alegría siempre debería ser bienvenida. Pero aquí, la alegría estaba alterando la gravedad del lugar. El olor a río se desvanecía, la profundidad del cielo se aplanaba. Las curvas de la calle pasaron a ser un telón de fondo, y el mundo se redujo al rectángulo que cabía en la lente de una cámara. La quietud, ¿quién la protege y cuándo? Se preguntó con una voz casi inaudible y garabateó en su cuaderno, reglas del lugar, no escritas. Rango de megáfono, no definido. Formación de filas, espontánea. Si tuviera que colocar una capa invisible sobre la calle, ¿qué densidad permitiría que el paisaje no se rompiera? El vicio de diseñadora intentaba traducir el paisaje a un plano. Se rió con autocompasión. En medio de un espacio vivo, de nuevo buscando un diseño. En una esquina, un grupo de mujeres sostenía sus celulares en alto. Las voces con las que se daban indicaciones unas a otras se hicieron más fuertes, y el guía subió aún más el volumen. El sonido solapado ya no era información, era una mancha. Alguien se apoyó en una reja antigua y un cuidador se acercó apurado para llamarle la atención. La voz del cuidador tenía la razón de su lado, pero se ahogaba en la montaña de ruido del megáfono. Astrid bajó la mirada. El espacio en blanco de la mañana se había desvanecido antes del mediodía. Bebió un sorbo de agua. La quietud que había incorporado a su cuerpo aún perduraba. Las curvas de las casas seguían respirando en el borde de su campo visual. Pero la respiración del lugar estaba agitada. La quietud no es ausencia de sonido. Es un estado en el que los sonidos son seleccionados, relacionados y dispuestos con un significado. Lo que había ahora era una coalición de sonidos no elegidos. Astrid escribió en su cuaderno, casi golpeando el papel, curaduría de la quietud. Ausencia de gestión. Colapso de la quietud. Imaginó. Si aquí hubiera una partitura invisible. Horarios y áreas de uso para megáfonos. La altura de las banderas. Marcas sutiles en el suelo para indicar desde dónde sacar fotos. Un diseño de circulación que invitara a la gente a fluir en lugar de estancarse. Bancos a la sombra para que los cochecitos de bebé y las personas mayores pudieran descansar. Y una sola cosa, una ventana de silencio que debía ser respetada. 5 minutos cada hora en los que las explicaciones se detuvieran y la regla común fuera simplemente escuchar el viento. ¿Sería imposible? Mordió ligeramente el lápiz y negó con la cabeza. Todas las ciudades tienen ejemplos de quietud protegida. Lo comprobaría en Buenos Aires. En un callejón estrecho, un niño estaba agachado, alineando unas piedritas. Su madre le dijo algo en voz baja, el niño asintió y devolvió las piedras a su lugar con cuidado. Se alejaron de la pared y, mirando hacia las casas antiguas, hicieron una breve inclinación de cabeza. Ese gesto, que parecía no aprendido, natural, transmitía la voluntad del lugar con más claridad que cualquier voz. En ese instante, Astrid creyó oír el eco del coro que había sentido por la mañana. La partitura no se había repartido, pero si uno afinaba el oído, podía seguir el ritmo. Entonces, el diseño consistía en hacer visible ese ritmo. A medida que se acercaba el mediodía, llegaron más ómnibus, y el lugar se llenó de gente buscando el encuadre perfecto para su foto. Astrid caminó hacia la salida sin mirar atrás, para sellar en su memoria el contorno de la mañana. Al salir del casco histórico,
se detuvo y abrió su cuaderno en la sección de Colonia. Calle de los Suspiros, después de las 10 de la mañana, capas de sonido densas. El megáfono altera la gravedad del lugar. Diseño de filas ausente. La voz de advertencia no llega. Ventana de silencio, no existe. Al final, añadió una frase más, en voz baja: la mañana muestra la posibilidad, el mediodía revela el problema. Cuando llegó a la Rambla, el viento sopló con fuerza por un instante, y las hojas de los árboles susurraron. Ese sonido pareció limpiar el estruendo. El eco en su pecho respondió, resonando una sola vez. Levantó la cara. La columna de la derecha, la de Buenos Aires, todavía en blanco, pareció asomarse silenciosamente desde la otra página, movida por el viento. ¿Se puede diseñar la quietud? La respuesta la buscaría en la otra orilla. Astrid subió al ómnibus y apoyó la mejilla en la ventanilla. Aunque las casas de colores se alejaban hasta desaparecer, el espacio en blanco de la mañana permanecía en algún lugar de su pecho. Haber visto el colapso hizo que el valor de ese espacio en blanco se volviera más intenso. La siguiente página estaba en blanco. El sol del mediodía ya empezaba a declinar, proyectando largas sombras sobre las calles de Colonia. Astrid, guiada por un pequeño cartel, llegó finalmente frente a las ruinas del convento de San Francisco. Sin embargo, sus pies se detuvieron en seco. Lo que quedaba en pie eran apenas unos muros de piedra, una estructura valiosa por su antigüedad, sin duda, pero muy alejada de la escala que había imaginado. En los folletos se lo presentaba con grandilocuencia, y esa brecha con la realidad magnificó su decepción. Para colmo, el entorno intensificó su desencanto. Detrás de las ruinas se veía el cartel de una tienda de souvenirs y el toldo de un café. En lugar de sostener el contexto histórico, estos elementos lo fragmentaban. Astrid suspiró levemente y abrió su cuaderno. Proteger la historia, paisaje ausente. Unas vallas bajas rodeaban las ruinas, dejándolas completamente expuestas. La gente se sacaba una foto frente a ellas y se iba a los pocos segundos. La explicación del cartel era tan escueta que no profundizaba en el significado histórico y cultural del lugar. Frunció el ceño. Si esto estuviera en Europa, todo el entorno estaría protegido de manera estricta y la experiencia se presentaría como un todo, incluyendo el fondo. Cerca de ella, una pareja de turistas europeos miraba las ruinas con expresión de desconcierto y se dirigió rápidamente hacia la salida. Mientras los veía alejarse, Astrid sintió una punzada de vacío en el pecho. Pero, al mismo tiempo, una nueva pregunta brotaba en su interior. ¿Por qué Buenos Aires sería diferente? El nombre de la ciudad que aún no había visitado resonaba en su mente. La columna derecha de su tabla comparativa, la que seguía en blanco, adquiría cada vez más peso. Anotó una frase más: el entorno narra el patrimonio. Si no narra, el patrimonio enmudece. En el instante en que escribió esas palabras, el eco suave de la guitarra volvió a sonar en su pecho. Esta vez, fue claramente el sonido de una puerta que se abría hacia Buenos Aires. Los 3 días en Colonia llegaban a su fin. Mientras caminaba por la ciudad al atardecer, Astrid no sabía cómo procesar el peso que se había acumulado en su corazón. Las costuras de la basílica, la luz artificial del faro, el contraste entre la mañana y el mediodía en la calle de los Suspiros, y ahora la modestia de las ruinas. Cada experiencia, que debería haber sido valiosa, en lugar de cumplir con sus expectativas, le había presentado exactamente lo contrario. ¿Será así el patrimonio en esta parte del mundo?, murmuró para sí misma en la soledad de la noche, sentada junto a la ventana de su hotel. Sobre la mesa, una taza de té a medio beber y el cuaderno, lleno de anotaciones. La columna de la izquierda, la de Colonia, estaba repleta de flechas y círculos, y en algunos lugares, la punta del lápiz se había hundido con fuerza en el papel. La columna de la derecha, la de Buenos Aires, seguía casi intacta. La presencia de ese vacío, en lugar de ilusionarla, ahora la inquietaba. Esa noche llamó a Katrine, su mejor amiga en Copenhague. Para serte sincera, estoy muy preocupada. ¿Y si Buenos Aires me decepciona de la misma manera?
Al otro lado de la línea hubo un instante de silencio, y luego la voz suave de su amiga le respondió. Astrid, acordate del vídeo de Buenos Aires que viste. Acordate de cómo brillaban tus ojos en ese momento, parecías una nena. Pero un vídeo es un vídeo, Katrine. Sí, pero vos tenés un ojo especial para leer el espacio. Por eso mismo, vas a ser capaz de encontrar las diferencias. ¿Fuiste a Colonia para comparar? No. Entonces, esa preocupación que sentís ahora, en Buenos Aires la vas a poder transformar en una respuesta. Astrid asintió en silencio ante esas palabras. Era cierto. Sin decepción, no hay comparación. Quizás, la extrañeza que sintió en Colonia era el telón de fondo necesario para ver Buenos Aires con más claridad. A la mañana siguiente, en el ferry que la llevaba a través del río hacia Argentina, mientras miraba las costas uruguayas que se alejaban, se dio cuenta de algo. El paisaje de Uruguay no era, en absoluto, feo. Al contrario, las colinas, el agua, todo era rico y tenía una belleza nostálgica. Pero cuando se presentaba como un destino turístico, esa belleza se diluía por el ruido y la falta de cohesión. Es decir, el problema no era el país en sí, sino la forma de mostrarlo y de protegerlo. En su asiento, un empresario japonés que casualmente se sentó a su lado le sonrió y le habló en un inglés titubeante. Buenos Aires es una ciudad realmente hermosa. No solo los edificios, sino toda la ciudad está en armonía, como si fuera una sola obra de arte. Esa frase le caló hondo. En Colonia, no había dejado de notar las costuras. Si Buenos Aires era una ciudad sin costuras visibles, entonces... En el momento en que el ferry comenzó a acercarse al puerto de Buenos Aires, Astrid vio su propio reflejo en la ventanilla. En su rostro, junto a la preocupación, había también una clara determinación. Esta vez, lo comprobaría con sus propios ojos. Para llenar la página en blanco. El eco en su pecho sonó más claro que nunca, con un timbre largo y cristalino. En el instante en que Astrid bajó del ferry en Buenos Aires, sintió una diferencia en el aire que pisaba. La terminal de pasajeros, aunque bulliciosa, tenía una especie de orden subyacente. Los carteles informativos estaban dispuestos de forma clara y prolija, cada flecha indicaba la dirección a seguir sin lugar a dudas. La paleta de colores era sobria, sin estridencias innecesarias. En Uruguay, la publicidad y los carteles de colores vivos habían competido por su atención, pero aquí, todo parecía formar parte de una misma composición armónica. Al pasar por Migraciones y recoger su equipaje, un empleado la saludó con una sonrisa tranquila y un «bienvenida» en inglés. Sus palabras no tenían la presión de la hospitalidad forzada, había un espacio natural en su gesto. Astrid sintió un profundo alivio. Lo que había estado buscando no era una avalancha de información, sino una bienvenida acompañada de silencio. Tomó un taxi y, al adentrarse en la ciudad, el paisaje exterior cambió por completo. Edificios de estilo francés, con sus mansardas y balcones de hierro, se alineaban en las avenidas. Incluso la altura de los semáforos y el tamaño de las señales de tránsito parecían pensados para no perturbar la vista. Abrió su cuaderno y en la columna de la derecha, la de Buenos Aires, escribió su primera frase: el paisaje se organiza a sí mismo. Se protege el espacio en blanco de la mirada. El interior del taxi era sorprendentemente silencioso. El taxista no tenía la radio a todo volumen, y la ciudad, a pesar de su movimiento incesante, no se sentía caótica. Recordó el ruido de los ómnibus de turismo en Colonia y el contraste era tan grande que casi se le escapó una risa. Quizás la quietud en los espacios públicos no la diseña un arquitecto, sino que la protege la cultura, pensó. Al llegar a San Telmo, el corazón del Buenos Aires antiguo, se encontró con un paisaje que parecía sacado de una película. Las calles adoquinadas, los faroles de época, los frentes de las casas coloniales. El hotel era una antigua casona restaurada. Al cruzar el portón de madera, el aroma a cera y a jazmín la envolvió. La dueña, una mujer mayor vestida con una elegancia sencilla, la recibió con una sonrisa y una inclinación de cabeza. Cada uno de sus gestos tenía un ritmo propio, sin apuro.
De camino a su habitación, al pasar por un patio interior con un pequeño jardín de piedra y helechos, la luz que entraba tamizada por una claraboya dibujaba sombras suaves sobre el suelo de baldosas. Esta es la verdadera armonía, pensó Astrid, deteniéndose a mirar. Todo cantaba la misma canción, el edificio, la luz, el sonido y los gestos de la gente. Esa noche, desde la ventana de su habitación, contempló la calle. La luz que se filtraba a través de las persianas de madera era discreta, y el barrio entero parecía envuelto en una suave armonía. La columna de Buenos Aires en su cuaderno ya empezaba a llenarse de palabras, el espacio en blanco de la mirada. La cultura de la quietud. La política y la conciencia ciudadana. La narrativa de la armonía. El eco en su pecho sonaba claro y resonante. Esta vez, sin interrupciones, con un timbre pleno. La comparación apenas había comenzado, pero el contorno de la respuesta ya empezaba a dibujarse. Como todavía faltaba para la cena, Astrid decidió salir a caminar por el barrio. Con cada paso sobre los adoquines, los sonidos que llegaban a sus oídos cambiaban. El tintineo lejano de una copa, el chirrido de una persiana de madera al cerrarse, el sonido de un bandoneón escapándose por una ventana abierta. Los sonidos no competían entre sí, sino que se superponían como una melodía armoniosa. Pronto sintió una extrañeza. No, no era extrañeza, era una sensación cercana al asombro. Durante el día en Colonia, los edificios antiguos se veían interrumpidos por carteles llamativos y construcciones modernas de vidrio que perturbaban constantemente la mirada. Pero aquí, en San Telmo, todas las casas mantenían una altura similar, los colores eran sobrios y el barrio se sentía como un gran lienzo unificado. Esto no es casualidad, pensó Astrid, y se detuvo para escribir apresuradamente en su cuaderno, el paisaje está protegido. La regulación y la conciencia se superponen. Mientras caminaba, vio en el fondo de un callejón la luz de un farol de papel. No era rojo ni azul, sino un tono anaranjado, cálido. La luz era tenue y su alcance, mínimo, pero se dio cuenta de que esa misma discreción era lo que protegía la quietud de todo el barrio. El recuerdo de los neons brillantes de Colonia le vino a la mente y sonrió para sus adentros. Aquí, hasta la luz tenía un sentido de comunidad. Encontró un pequeño café y entró. Al abrir la puerta de madera, dos hombres mayores tras la barra la recibieron con una sonrisa. Pidió un café con leche y unas medialunas. El mozo, con una voz suave, le dijo, «¿Cómo no?», y se retiró a la barra. El sonido de su voz, más que su significado, transmitía la temperatura del lugar. Las medialunas estaban tibias y deliciosas, y el café con leche tenía el equilibrio perfecto entre amargor y dulzura. La experiencia en sí misma es cultura, pensó Astrid, cerrando los ojos para saborear el momento. La comida en Colonia también había sido buena, pero la experiencia gastronómica no se había conectado con el espacio ni con el sonido. Aquí, la gente estaba conectada con la armonía del barrio, formando una única narrativa. Al salir del café, la noche de Buenos Aires se había desplegado por completo. A lo lejos se veía el techo iluminado de una iglesia, y el reflejo de los faroles temblaba en los charcos que había dejado una lluvia reciente. Había bastantes turistas, pero, sorprendentemente, el ambiente era tranquilo. Todos, de forma natural, bajaban la voz y moderaban sus pasos. Astrid respiró hondo. Era como si todo el barrio compartiera un contrato de silencio. En Colonia, había sentido la necesidad de diseñar la quietud. Pero aquí, la propia gente la estaba protegiendo. Al darse cuenta de esto, el eco en su pecho se suavizó. Esta vez, con un timbre que se fundía con la brisa nocturna. De vuelta al hotel, a través de una ventana con postigos de madera, vio la escena de una cena familiar que la cautivó. Alrededor de una pequeña mesa, abuelos y nietos reían juntos. Desde fuera solo se veía el resplandor de la luz, pero intuyó que esa vida que transcurría dentro era inseparable de la belleza de la calle. Ya en su habitación, se recostó en la cama. Repasó las experiencias del día y añadió más notas a su cuaderno, Buenos Aires, un solo lienzo. La luz, el sonido y el gesto en armonía.
La quietud como un contrato cultural. Desde fuera llegaba el canto de los grillos, y la sombra de una rama se proyectaba temblorosa sobre la pared. Astrid cerró los ojos y, envuelta en una profunda sensación de alivio, pensó, mañana, la feria de antigüedades. Seguro que me esperan respuestas aún más profundas. El eco en su pecho sonó una última vez, más fuerte, antes de ser absorbido por la quietud de la noche. A una hora en la que los últimos vestigios de la noche aún se aferraban al borde del cielo, Astrid llegó a la Plaza Dorrego. El empedrado estaba húmedo por el sereno, y una brisa fresca le rozaba el cuello. Los primeros rayos de sol empezaban a dar una temperatura cálida al gris matutino, y al otro lado de la plaza, el sonido de un barrendero barriendo las hojas secas sonaba discreto y rítmico. Hizo una leve inclinación de cabeza, como un saludo, y antes de entrar en la feria que empezaba a montarse, se aseguró de tener su lápiz a mano. Con el primer paso dentro de la plaza, el aire cambió. Los puestos de antigüedades, aún medio vacíos, creaban pasillos que suavizaban y doblaban el sonido, probándole los contornos al mundo exterior. Olor a madera vieja, a metal y a cuero. La luz del sol, al filtrarse entre los toldos, dibujaba franjas delgadas sobre el suelo. Astrid ralentizó sus pasos para pisar solo sobre esas franjas de luz. Aquí, la gente se sincronizaba con el paisaje, no porque el paisaje la obligara, sino por una especie de invitación silenciosa. A pesar de ser temprano, ya se oían algunas palabras en otros idiomas. Pero, extrañamente, todas las voces eran bajas. No un susurro, pero tampoco una voz impostada. El volumen caía de forma natural a un nivel que el lugar permitía. Cuando alguien quería sacar una foto, los que venían detrás se detenían instintivamente, medio paso atrás, para no salir en el encuadre. Había filas para ver los puestos más interesantes, pero la existencia de esas filas no endurecía el espacio. Astrid suspiró levemente. El espacio en blanco de la mañana que se había roto en la calle de los suspiros, aquí se conservaba, superponiéndose en múltiples capas. En las maderas de un mueble antiguo, vio las marcas de una restauración. Pero las costuras no hablaban. O mejor dicho, no se les permitía hablar. Las huellas de la reparación estaban absorbidas por el ritmo del conjunto, no interrumpían la historia. Abrió su cuaderno y escribió una frase corta, la técnica de la costura invisible. Se oculta con la gestión del conjunto. Lo opuesto a la confesión de las costuras que había sentido en la Basílica de Colonia. Aquí, el propio gesto de reparar era un ritual que se asimilaba al paisaje. Al doblar hacia un pasillo lateral, la densidad de puestos disminuyó por un instante. Una corriente de aire más fuerte hizo susurrar las hojas de los plátanos de la plaza, un ritmo sin compás regular. Una familia que acababa de llegar se detuvo, y la madre le hizo un gesto de silencio a su hijo con el dedo en los labios. El niño asintió, tocó suavemente la superficie de una mesa de mármol y retiró la mano. Astrid sonrió ante ese gesto. Nadie había repartido la partitura, pero el ritmo era compartido. Ese es el contrato cultural de la quietud. En el centro de la plaza, la vista se abrió y pudo ver los edificios que la rodeaban. El sol de la mañana, desde un ángulo bajo, calentaba el interior de los puestos. Entonces recordó las luces LED del faro de Colonia. La luz blanca, fría. Aquella anotación que había hecho cobraba ahora un sentido tangible. Aquí no había simplemente luz. Había una luz con una temperatura que acompañaba al ocre de las fachadas, un ángulo que dejaba brillos en las superficies de los objetos, una valentía para dejar zonas en sombra. La luz conocía sus modales. Por eso, el misterio surgía sin excesos ni defectos. Vio a un joven viajero que intentaba montar un trípode, pero al ver a su alrededor, lo plegó suavemente. En su lugar, sacó una sola foto a pulso, hizo un leve gesto de asentimiento y se fue. No hizo falta que ningún cuidador le llamara la atención. El propio lugar asumía el papel de guardián. Astrid sintió que el eco en su pecho vibraba con la misma frecuencia que el murmullo de la plaza. No oía el sonido, pero sabía que estaba ahí. Sin duda. Siguió caminando. El sudor le perlaba la frente,
su respiración se hizo más profunda. Los carteles que indicaban el nombre de los puestos y el origen de las piezas eran parte del paisaje. La afirmación de una sola persona no secuestraba la escena, sino que los innumerables nombres y objetos, presentados con discreción, creaban la riqueza del conjunto. El movimiento se convierte en orden. La tercera línea que había escrito en Copenhague cobraba vida ante sus ojos. Aquí no se trataba de la cantidad de movimiento, sino de la forma de organizarlo. La disposición era la partitura, y los modales, la interpretación. Cerca de un puesto, a la sombra, un anciano conversaba con un cliente. El ángulo de su inclinación al mostrarle una pieza no era ni demasiado servil ni demasiado distante, sus movimientos y su voz eran ligeramente lentos. Astrid se quedó mirando esa lentitud. La velocidad de la voz del guía en Colonia, con su megáfono, había expulsado información y erosionado el lugar. En cambio, esta lentitud multiplicaba el espacio. Añadió otra nota a su cuaderno: la lentitud expande el espacio en blanco. A medida que avanzaba la mañana, llegaba más gente y los idiomas se mezclaban. Aún así, la armonía no se rompía porque la gravedad del lugar era estable. Los puestos mantenían una distancia y una disposición rítmica, los adoquines marcaban el compás de los pasos, y los carteles no gritaban. Los anuncios eran mínimos, y el volumen se mantenía en un rango en el que el oído humano se sentía cómodo. Astrid se dio cuenta, aquí, la ventana de silencio que había buscado en Colonia estaba siempre entreabierta. No se delimitaba por horarios, sino que se sostenía mediante la estructura y la costumbre. El manual de instrucciones estaba disuelto en el aire, como una capa invisible, a la vez tangible e intangible. Miró hacia atrás, hacia la entrada de la plaza, y las sombras se habían hecho más densas, los colores más profundos. El mundo parecía más pequeño que cuando entró, pero su respiración era más amplia. Trazó una línea corta con su lápiz de grafito y se detuvo. La línea dejó sobre el papel un sonido suave, un susurro. La quietud se puede diseñar. Pero con precisión, con gestos y con luz. Al salir de la feria, el bullicio de la calle Defensa la recibió. El aroma a choripán recién hecho, el rostro concentrado de un turista dibujando en un cuaderno, la mano de un niño haciendo sonar un carillón. Cada cosa tenía su propia voz, pero no chocaban entre sí. Astrid compró un vaso de café caliente y se sentó a la sombra de un alero a descansar un momento. Detrás del vapor del café, los puestos de la feria formaban un tapiz, y el viento movía lentamente las escenas dentro de ese cuadro. La tabla comparativa que había creado en su mente cobraba ahora un nuevo sentido. La decepción de Colonia no había sido una negación, sino una línea de contorno. Y gracias a esa línea, los colores no se desbordaban. En la columna de la derecha de su cuaderno, la de Buenos Aires, alineó 4 conceptos: los modales de la costura invisible, el poder de la lentitud, el contrato del silencio. Y, finalmente, rodeó con un círculo las 3 frases de la primera página: se puede diseñar la quietud. Sí. El silencio puede ser un material. ¿Lo es? El movimiento se convierte en orden. Se ha convertido. El eco en su pecho ya no era un presentimiento. Era una nota clara y sostenida que atravesaba los pasillos de la feria, cruzaba la espalda de la plaza y se perdía en la lejanía de la ciudad. Se levantó, devolvió el vaso de café y, al hacerlo, hizo una leve, casi imperceptible, inclinación de cabeza. Ahora era el momento de aprender directamente sobre la luz y el gesto. De confirmar la filosofía del ángulo de la luz y del silencio en el ritual del mate. Por la tarde, guiada por la dueña del hotel, Astrid entró en el patio de una vieja casona convertida en centro cultural. El espacio era pequeño, con paredes de ladrillo visto y un suelo de baldosas antiguas. Un hombre mayor, el cebador, la invitó a sentarse en una silla baja de madera. En el centro había una mesita con un mate, una bombilla, un termo y un paquete de yerba. El espacio era austero, con pocos elementos. El vacío, aquí, tenía peso y significado. El cebador, un hombre de voz grave y pausada, solo le dijo: bienvenida, con un gesto de la mano.
No hubo largas explicaciones. Simplemente le mostró con sus actos, siguiendo un ritmo lento y preciso. Cada uno de sus movimientos era esencial, pero no había prisa. El sonido de la yerba al caer dentro del mate, el golpeteo suave de la bombilla para acomodarla, el hilo de agua caliente que caía del termo con una precisión milimétrica. Astrid observaba, conteniendo la respiración. Aquí, la lentitud era un lujo. En Colonia, la voz del megáfono había comprimido el aire, y ella había sentido como le robaban el espacio en blanco. En este patio, la lentitud expandía ese espacio y el silencio se volvía más denso. El hombre le ofreció el mate, y Astrid lo recibió con ambas manos. Sintió el peso de la calabaza, la textura porosa en sus dedos, la temperatura del recipiente. Al llevarlo a sus labios, el sabor amargo y vegetal de la yerba llenó su boca. Todo aquello era más que materia, tenía un significado. Aquí, la luz, el gesto y el tiempo todo está diseñado, murmuró Astrid en voz baja. El cebador sonrió levemente y con una frase corta, le respondió. No es diseño, es corazón. Ante esas palabras, el eco en el pecho de Astrid sonó con una claridad definitiva. Era eso. La cohesión que había sentido en las calles de San Telmo, la quietud que había confirmado en la feria, todo tenía en su raíz un corazón. El corazón de la gente que se respetaba mutuamente, el corazón de una comunidad que veneraba un lugar. La suma de todo eso, que iba más allá de las normas y del diseño, era lo que se llamaba cultura. Cuando la ronda de mate terminó, salió al patio. La luz del atardecer iluminaba el musgo que crecía entre las baldosas. No era dorado ni plateado, sino un verde profundo que se fundía con la penumbra. Sacó su lápiz de grafito y escribió en su cuaderno, en letras grandes, la quietud se protege con normas y gestos, pero su esencia reside en el corazón. Al cerrar el cuaderno, lo comprendió. Tanto el silencio perdido que había buscado en Colonia como la quietud protegida que había sentido en Buenos Aires convergían, en última instancia, en la misma pregunta, ¿se puede diseñar el corazón? La respuesta aún estaba lejos, pero Astrid empezaba a tener la certeza de que Buenos Aires era la ciudad que más se había acercado a ella. En su último día de viaje, Astrid subió a la terraza de la Fundación Proa, en el barrio de La Boca. La lluvia de la mañana acababa de cesar, y el sol hacía brillar los colores vibrantes de las casas de chapa de Caminito. Desde allí, con vistas al viejo puerto, repasó uno por uno los días que había pasado en Colonia y su experiencia en Buenos Aires, superponiendo las imágenes en su mente. Las costuras de la basílica, la luz fría del faro, la quietud rota de la calle de los suspiros, las ruinas aisladas. En todos esos lugares había faltado una voluntad de proteger. En cambio, ¿qué había visto en Buenos Aires? La cohesión de sus calles, el silencio contractual de sus paseos nocturnos, las costuras invisibles de la feria de San Telmo, los modales de la luz, la lentitud y el corazón del ritual del mate. Aquí, la voluntad de proteger impregnaba cada rincón de la ciudad. Abrió la última página de su cuaderno. La columna de la izquierda, la de Colonia, estaba llena de palabras como decepción y ruptura. La columna de la derecha, la de Buenos Aires, brillaba con términos como armonía, respeto y silencio. Las dos páginas eran opuestas, pero juntas creaban una única historia. Si no hubiera visto primero la ruptura, quizás no habría entendido la belleza de Buenos Aires con esta profundidad, pensó. Y con su lápiz de grafito, dibujó un gran círculo en el centro, uniendo ambas páginas. El círculo no era perfecto, tenía una ligera imperfección. Pero esa imperfección era lo que hacía que el registro de su viaje fuera auténtico. Caminando por una de las calles de La Boca, sobre el empedrado que aún brillaba por la lluvia, escuchó el sonido de un tango saliendo de un bar. Había muchos turistas, pero todos caminaban como si bajaran la voz. Era como si el barrio entero fuera una gran partitura, y la gente, sus intérpretes. El eco en su pecho sonó una última vez, con fuerza. El sonido que había nacido pequeño y titubeante en Copenhague había madurado en Buenos Aires hasta alcanzar su plenitud. ¿Se puede diseñar la quietud? La pregunta inicial había encontrado su respuesta.
Sí, se puede. Pero solo cuando el corazón y el gesto se unen, el lugar mismo empieza a interpretar el silencio. De vuelta en el hotel, mientras preparaba su equipaje, se dio cuenta de algo mientras guardaba el cuaderno en la maleta. Este viaje no había sido turismo. Había sido un viaje para confirmar, a través de la comparación cultural, su propia forma de mirar el espacio. En el taxi hacia el aeropuerto, Astrid vio su reflejo en la ventanilla. Su expresión era serena. La sombra de la ansiedad que la había acompañado en su viaje a Colonia había desaparecido. Ahora, a pensar cómo aplicar esta experiencia a mi trabajo, se dijo. La mirada de la diseñadora, la sensibilidad de la viajera y el corazón de un ser humano. Cuando esas tres cosas se superponen, el urbanismo y la protección cultural dejan de ser solo una política y se convierten en una historia para el futuro. El avión aceleró por la pista. En el instante en que se elevó por encima de las nubes, Astrid escuchó el último eco en su pecho. Un sonido nítido que resonó largamente dentro de ella, guiándola hacia su próximo viaje. La comparación había terminado. Pero la historia, su historia, no había hecho más que empezar. ¿Qué te pareció este viaje? Me encantaría leer tus opiniones y sensaciones en los comentarios. No te olvides de suscribirte y darle me gusta. Tu apoyo con la suscripción nos ayuda un montón. Gracias por acompañarme hasta el final.